Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, señores, Carlos Alonso, Rafael Grullón, en Energía TV. Buenos días, don Rafael. Buenos días. ¿Qué tenemos de nuevo? Yo sé, lo que creo es que el Palacio de Radio Televisión Dominicana, eso hay que pasarlo a un tractor y convertir eso en una cuestión de apartamento. Una torre para repartir. Sí, buscar una cuestión pequeña de 2 niveles aquí. Para transmitir y un poner estudito eso, como este, ¿verdad? Sí, hacer una cuestión moderna y garantizarle los derechos a los que van a salir, ¿no? Que no lo tiren para la calle sin sus prestaciones y sus condiciones Pero ahí pues está el que han hotel. acumulado. ¿Por qué no está Igual el que hotel? salud pública, eso hay que pasarle un tractor también. Esa cuadra entera. Porque eso está en Cristo Rey, como Sí. Radio Televisión Dominicana está en Villajuana. Se supone, Que no es malo eso, pero ya para ese tipo de instituciones no deben estar ahí. pero mira, se supone que todo gobierno debe tener un canal oficial que sea la fuente original a donde Sí, pero deba la eso se- gente. Sí, pero eso se puede hacer en un estudio pequeño, lo que él está diciendo. Porque ya eso es un modelo ya. Mire, estábamos en Alto Mayor, pero vamos a hablar de eso en el que lo llamamos. ¿Usted Sí. recuerda? Y usted estaba en el de Piña, estaba Sí. en un extremo del país. Pero vamos a hablar de eso cuando salga una foto en Energía TV que Bien. viene. Allá recibimos los reportes de Energía TV en Alto Mayor. Mire, como tenemos poco tiempo, tenemos que comenzar con los comentarios de Energía TV. Y es que se dio cuenta ayer de que se convocaría a una licitación pública porque ya están aprobados el préstamo o los préstamos de 138 millones de dólares para la readecuación de las redes eléctricas en la República Dominicana. Y habrá que hacer una licitación internacional que estará a mano no de la sede, sino de la CDEE, que es el organismo coordinador. Yo creo que aunque empresas internacionales vendrán al país a desarrollar esos proyectos, se utilizarán empresas dominicanas, ¿no?, para ejecutar eso, para el know-how en el terreno. Pero las empresas dominicanas que le dan servicios a las EDE, porque la gente no sabe que alrededor de cada una de las EDE norte, EDE sur y EDE este, hay múltiples compañías, múltiples empresas, o sea, un conjunto de suplidores también dominicanos que realizan obras y dan servicio. Entonces lo que hay que patrocinar es que esas empresas que ganen esas licitaciones en la CDE le den la participación a las empresas dominicanas, que también tienen que tener en cuenta que el sector eléctrico es un organismo monitoreado internacionalmente y que deben cumplir, porque no se trata nada más de ganarse un dinero, sino que deben cumplir a tiempo con los proyectos. Mire, el pacto eléctrico, nosotros creemos que ante el pacto eléctrico se debe decir la verdad y hay cosas que no se deben ocultar. Nosotros consultamos en esta semana al señor Marrancini porque queríamos una opinión sobre la ley de compra. Y Marrancini es de lo que está de acuerdo, de que esa ley de compra de la sede hay que modificarla para que sean eficientes en el ejercicio de sus atribuciones con relación al servicio al cliente. Nosotros vamos a insistir aquí que en el pacto eléctrico la ley de compra que hay, que sirve a organismos burocráticos, debe ser modificada para que las EDE puedan ser competitivas desde el punto de vista gerencial. Otra cosa que hay que tratar en el pacto eléctrico es crear un consumidor responsable en la República Dominicana. Y para eso tiene que haber dinero para la educación y la comunicación, que es uno de los hándicaps, es uno de los problemas que no ha enfrentado el sector eléctrico. El sector eléctrico cree que con alambre y transformadores que brega, es con gente. Y la gente tiene un pensamiento.
Y ese pensamiento en la República Dominicana, del consumidor eléctrico dominicano, ha estado distorsionado, está del tamaño de las distorsiones del sector eléctrico. Pero hablando de redes, nosotros creemos también que otra cosa que debe ir al pacto eléctrico es que no podemos esperar que sea terminada Punta Catalina para arreglar las redes, que no son 138 millones, son más de 500 millones de pesos. Nosotros somos partidarios de que aquí se haga un pool de banco y se le vaya prestando ese dinero a las EDE con una gracia del capital, aunque se paguen los intereses, para que vayan transformando las redes dominicanas, recuperando energía, y ellas estarán en condiciones cuando entren las plantas a carbón y los contratos tomen otro giro de acuerdo al mercado de una energía más barata, las EDE tendrán condiciones para pagar esos préstamos. Eso es lo que creemos. Y el tema del pacto eléctrico será un tema permanente aquí en Energía TV hasta que eso culmine exitosamente, que ha decidido hacer consulta. ¿Y quiénes son los protagonistas del pacto? Ahorita no lo conoce. Yo supongo que gobierno y generadores, pero está yo quiero saber Agripino Núñez Collado. Ese es el coordinador. Está Montalvo. Montalvo gobierno. Está Temístocles Montaz. Sigue gobierno. Está el empresario Isa Conde. Gobierno. Y, sí, pero mencióname a mí quién me representa. Bueno, ¿Soy La Medina o Altagracia? A usted no hay que consultarlo porque usted tiene aquí toda una programación. Yo soy el que me la roba, ¿verdad? No, porque usted tiene aquí toda una producción de televisión ya que servirá para... para decir lo que los otros decidieron. No, para consultarlo. Ya nosotros tenemos ahí en video. Sí. Para que lo consulten a usted. Bien. Ahí nada más tienen que abrir Energía TV y ya ven todo lo que ha planteado don Julio Jacín en todo este proceso para el pacto eléctrico. Yo lo que quiero es que nos sincericemos y que todo el mundo hable, los generadores vayan y digan por qué uno venden a 8 y otro venden a 22. Dese cuenta que ellos tienen una razón. Que lo que están dirigiendo el sector eléctrico, el sector público, y lo que están dirigiendo en el sector privado son los que van a ir con unos mediadores a ponerse de acuerdo. Porque ninguno de los mediadores son los coordinadores. ¿Sabes cuándo se necesitan mediadores, verdad? Cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Acá, los usuarios no regulados son los que van directo del generador al consumidor. O sea... Sí, bueno, ahí veo que el tribunal rechazó, ¿no? Por una sentencia, el emplazamiento que habían hecho contra las empresas de Marrancini. Marrancini es uno de los tienes empresas que no son reguladas y eso lo aprueba, eso no hay que objetarlo porque eso lo aprueba la Superintendencia de Electricidad. Bien, nos vamos con los invitados. Vámonos al primer bloque y venimos con los invitados. Bien. Y después con el contenido último del programa. Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de don Ernesto Martínez y de Alejandro Martínez. No son hermanos, pero trabajan en una empresa que se llama Abaste. Son abastecimientos energéticos de República Dominicana, una empresa española que tiene su operación en República Dominicana para la instalación de energía eléctrica a partir del sol. El agua, el sol y el viento, las fuentes de energía renovables. Bien, antes de conversar con ellos, quisiéramos decirles que cuando se inició la explotación del petróleo como fuente principal de energía, la verdad es que los que se metieron en esa tarea no tenían la menor idea de a dónde iban a llegar, a pesar de que es una industria que quizás sea la que produce más dinero en el mundo hoy. No se puede quitar que buscar un producto que está en el subsuelo, a veces en el mar, a veces en la tierra, pero a mucha profundidad, con los problemas de extracción, con los problemas de transporte, luego de refinamiento y luego de distribución, con los adicionales de contaminación
y de que es una energía no renovable, la verdad que es un verdadero problema. Pero la otra contraparte, ahora que hay la idea de ahorrar ese producto porque contamina, porque es no renovable, porque se va a botar algún día y porque cada día es más costoso, pues nos vamos a las no convencionales. Agua, las presas, esa es la ideal. Las presas hay movimiento de turbina todo el tiempo y energía que limpia. no contamina, limpia. Pero tenemos el sol y el viento que tienen problemas comunes, que son el costo de instalación es alto, el espacio que necesitan es mucho, el almacenamiento de la energía producida es difícil porque hay que usarla casi inmediatamente cuando se produce. La competencia no ve con buenos ojos esta energía y el volumen que hay que producir resulta difícil para competir con la energía tradicional. Vamos a dejar que Ernesto Martínez y Alejandro nos digan hasta dónde hemos avanzado en esos obstáculos de convencer a los gobiernos donde corresponde a gobierno y al consumidor de que todavía hay una buena oportunidad de tener energía limpia a un costo y resolver el problema de el horario, es decir, que de noche no hay sol. Ante todo, buenos días. Hoy en el mundo se está produciendo alrededor del 22% de la energía que se genera de fuentes renovables o fuentes limpias. Hace unos días en Copenhague la ONU estableció el objetivo de que en el 2100 las emisiones de CO2 tienen que ser cero. Cero emisiones significa cero, y es que no se puede quemar combustible fósil en el 2100. También es verdad que dentro de varias generaciones los hijos de nuestros hijos se van a escandalizar cuando vean que lo que hemos hecho en todo este tiempo es quemar una fuente que tenían de reserva y que no solo sirve para mover el mundo, sino que es fuente para otros materiales y la estamos quemando. En cualquier caso, algún día se parará, algún día se acabará el petróleo, algún día se acabará el gas y solo nos quedará la energía renovable. Tenga usted en cuenta que solo el sol emite a la Tierra 600 veces la cantidad que la Tierra, que los seres humanos utilizan como energía, 600 veces más de lo que todo el mundo consume de energía. Es decir, si fuéramos capaces de recoger solo unas 600 partes de la energía del sol, tendríamos resuelto el problema de la energía para siempre. En cuanto a lo que usted decía de los costes, es una tecnología relativamente madura. Empezó hace relativamente poco tiempo. Nuestra empresa está en el sector desde hace 10 años. Y hace 10 años había muy poquita energía renovable instalada en el mundo. Hoy, como le decía, era el 22%, pero la tendencia tecnológica ha ido avanzando tanto que hoy podemos decir que es rentable. Nosotros estamos aquí en República Dominicana para ayudar a las compañías a optimizar su factura eléctrica. ¿Dónde es más propicia? ¿En industria, en grandes extensiones o en casas que usen el techo, la azotea para eso? En cualquier lugar se puede poner. En Japón es muy estandarizado que cada señor en su casa se ponga algún tipo de energía renovable, fundamentalmente paneles solares. No, Ernesto, los paneles solares dan corriente a lo que le ponen la mano. No. Usted toca el panel solar y no pasa nada, estará calentito porque recoge el sol, ¿verdad? Puede ponerse un día de mucho calor, si usted toca puede estar a 80 grados. ¿Cómo han resuelto en parte el almacenamiento, la acumulación? El almacenamiento hoy se hace bien hibridando tecnologías. Una hibridación de tecnología efectivamente es cuando hay sol utiliza el sol, cuando hay viento utiliza el viento y cuando no, o la ha almacenado, que hay formas para almacenar. Desgraciadamente el almacenamiento es caro, es más caro que la producción,
pero se puede almacenar o se pueden hibridar con otras tecnologías. Alejandro, ¿es caro la energía solar? Bueno, realmente en los últimos 5 años hemos tenido una bajada muy importante en los precios debido precisamente al auge que ha tenido a disposiciones de diferentes gobiernos como el de Estados Unidos, de la Unión Europea, que han fomentado el uso de energías renovables y realmente, como por ejemplo los paneles solares que hace 5 años o hace 8 años costaban, por ejemplo, 100, ahora mismo están casi en 30, o sea, han bajado un 70% de su precio nominal, que eso es una gran cosa. Ernesto, ¿tienen ustedes ya suficiente experiencia, años o meses instalando? Como le decía antes, 10 años instalando, 10 años. Y estamos operando todos los días, cada mañana que sale el sol, conectamos del entorno de 50 megavatios. 50 megavatios son muchos megavatios. Y si ya hay instalado por ustedes 50 megavatios en diferentes lugares. En diferentes lugares, en tierra, en tejados, en estructuras, etc. Y esos 50 megavatios, ¿cuántos metros cuadrados o kilómetros cuadrados tienen? Para que se haga una idea, un panel solar puede tener alrededor de 1,5 metros cuadrados. Y 1,5 metros cuadrados, el estándar hoy es de alrededor de 250 vatios. Es decir, 1 metro cuadrado le puede dar 250 vatios. Significa que seguro que en su casa, si tiene lámparas de bajo consumo, consume menos de 250. Te puede prender 2 o 3 bombillos, ¿verdad? Y 4, y 5 y 20. Bien, yo quisiera aprovechar que cuando hay este tipo de participación, Energía TV me da problema y me piden entonces direcciones, y al señor Grullón, algunos usuarios de la corporación que tienen problemas también piden ayuda. El señor Grullón está en Edesur, pero Abaste Dominicana está aquí, en la avenida España 63, en Sánchez Isabelita, en Santo Domingo Este. El teléfono es 809-766-2587. ¿Tienen servicio además de la instalación? Sí, bueno, tenemos servicio de mantenimiento. Tenemos servicio de auditoría, por ejemplo, para proyectos que quieran saber la factibilidad, podemos hacerle estudios, o sea, tenemos la gama completa de valor en el sector de energías renovables. Bien, le damos las gracias a Ernesto Martínez y a Alejandro por su participación aquí y los exhortamos a que contemplen la posibilidad de ahorrar energía y dinero. Pero que vamos a ponerlo en un programa, ¿no? Para que vengan a hablarnos de ahorro de energía y de energías renovables, ampliamente. Sí, ya tienen 50 vatios para educar a la población. Si me permite solo un comentario, algún filósofo dijo hace relativamente poco que la energía más renovable y más limpia que existe es la que no se consume. Exacto. Entonces, aparte de instalaciones de energía renovable, hay que hacer muchísima incidencia en eficiencia energética. Ese es el truco. Gracias, señores. Encantado. Bien, señores, ¿qué tenemos, señor? Sí, tenemos ahora, usted sabe que el Palacio Nacional, ¿no? El señor Marchena, que es que dirige la comunicación en el Palacio Nacional, tiene ya por tradición hacer una especie de panel, ¿no? En vivo con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional. Conversatorio. A los funcionarios le cae bien ir ahí porque las noticias que se producen en el Palacio siempre están en los primeros bloques de los noticieros de televisión y regularmente salen en las primeras planas de los periódicos. Pero nosotros hemos sostenido que el problema del sector eléctrico es científico y que en 30 segundos de televisión y en 4 párrafos de un periódico no se le va a explicar el problema eléctrico a los dominicanos. Por eso ha sido una tradición de este programa pasar las entrevistas importantes. Entonces tenemos la intervención que en el Palacio Nacional, en esas entrevistas, tuvo el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara. Vamos a ver la participación de Rubén Bichara
y cómo fueron las entrevistas y las preguntas de los periodistas en esa ocasión. Y tendremos al señor Machena, que es el moderador de esa actividad. Adelante con Energía TV y la participación del Palacio Nacional y el bloque de noticias que nos queda. Le damos la bienvenida al licenciado Rubén Bichara, con muchísimo gusto. Bueno, gracias Roberto y buen día a todos. La primera inquietud o la primera pregunta que tiene que ver con lo concerniente al pacto eléctrico, hemos dicho en muchas ocasiones que la solución al problema eléctrico tiene tras de sí una serie de proyectos y actividades y ejecutorias que trascienden los periodos normales. Es decir, en el caso nuestro, un proyecto como el de la termoeléctrica Punta Catalina, si nosotros tomamos en cuenta del punto de inicio los estudios que hay que hacer en el terreno, la ubicación, los estudios oceánicos, todo lo que hay que hacer en el área previo a montar un proyecto y hacer un diseño de una planta y ordenar la condición de esa planta y los estudios de factibilidad, todo lo que se necesita, es un proceso que puede durar 1 año y medio, 2 años. Después que tú logras tener todos esos estudios a la mano, tú puedes diseñar una planta acorde a lo que has levantado de ahí. Pero las piezas que esa planta lleva, como una caldera, por ejemplo, te lleva 28 a 30 meses fabricarla. Cuando tú sumas el tiempo total de un proyecto como ese, irremediablemente te da de 5 a 6 años todo el proceso. Entonces, trasciende una gestión. ¿Qué puede significar un pacto eléctrico? A mi entender, mi opinión personal, y aspiro que igual de la que todos los que participemos, a poder blindar esas acciones que trascienden gestiones administrativas y de gobierno, porque son proyectos que sin ellos no tendremos la anhelada solución definitiva a la crisis. Entonces, el pacto lo veo como una herramienta que permitiría blindar esas acciones de largo plazo que son las que van a hacer posible la solución definitiva del problema. Y definitivamente que si no tenemos energía en abundancia, a buen precio, no podemos tener un sistema eficiente y soportable económicamente, autosostenible. Y justamente las acciones que pueden hacer eso posible son acciones de mediano y de largo plazo. ¿Qué sectores, qué grupos están convocados o pueden o deben participar para lograr ese pacto eléctrico? Bueno, si hacemos un símil con el pacto educativo, recordarás que ahí hubo una participación de aproximadamente expertos o relacionados con el área, en el caso del pacto eléctrico, acerca de 60 técnicos ligados al sector, pero en adición a eso, todas las instituciones, empresas, asociaciones civiles, comunitarias, sindicatos, en sentido general, toda la sociedad civil representada en el pacto está ahí y deben sumar más de 100 organizaciones en adición a técnicos que igual son más de 50. El pacto, ¿cuánto tiempo? Porque sabemos que tiene una fecha límite, o sea, esto no está abierto, ¿verdad?, sino que tiene una fecha límite para llegar a ese pacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo es, Rubén? Se trabaja en un documento base, que sería, digamos, el inicio, la materia prima de las mesas de trabajo, y el tiempo que se ha concebido o estimado para finalizar toda esta ronda de discusiones es de unos 6 meses. Un tiempo razonable para que de aquí a allá se haya arribado a acuerdos en cuanto a la parte. Para nosotros, el plan integral que se ha concebido es una base importante a ser considerada, porque tiene en su contenido toda la parte de la generación, la ampliación y cambio de matriz, lo que tiene que ver con la reducción de las pérdidas, los proyectos. También está la inversión en transmisión fundamental para poder evacuar la energía resultante de las mejoras y adiciones a la generación. Y está también lo que es la mejora de la gestión administrativa y la parte regulatoria. El plan integral tiene esos 5 elementos: generación, transmisión, pérdidas,
eficiencia de gestión y la parte regulatoria, que es la base fundamental y lo que abarca todo lo que es el sistema eléctrico nacional. Algunos sectores han planteado que quizás el problema no es como lo ve el gobierno. El gobierno apostando a la construcción de plantas de carbón de la central termoeléctrica Punta Catalina, pues pudiera sugerir de que uno de los componentes es la generación de energía, el cambio de matriz. Hay otros sectores que entienden que el gran problema es la distribución, problemas de distribución. En el marco del pacto eléctrico, ¿el gobierno va a rediscutir la pertinencia de esta central termoeléctrica o ya eso es algo definitivo? Mira, es muy interesante lo que planteas, porque en el 2004 eso podría haber sido una verdad. Sin embargo, ya a la altura del 2014, casi 2015, eso no tiene la mayor posibilidad de que sea una solución al problema. ¿Por qué? En el año 2004, el déficit eran unos 10 millones de dólares para una distribuidora. Y tú podías, con un esfuerzo mayor, un plan agresivo de aumento de cartera, captación de clientes, normalizaciones, planes de telemedición, tú podrías avanzar hacia un equilibrio, hacia un punto de equilibrio en las empresas y una eliminación del déficit, como en algunos puntos casi se logró. Ahora tú tenías, en este caso de ahora, tú tienes un desfase muy grande entre el costo de generación y a cómo tú sirves esa energía. Entonces, la única forma de hacer un sistema económicamente viable y sostenible es rebajando los costos de producción. Hemos tenido escenarios en que el combustible ha alcanzado los $140 el barril. Es cierto que ahora tenemos una tendencia o una baja, sí, pero aún en 75, 80 sigue siendo quemar combustible a ese precio para producir energía. No es una tarea que se le pueda dar validez en un país con tantas necesidades y tan limitadas posibilidades como el nuestro. Hay que buscar una base de generación mucho más económica que permite el ahorro necesario para las inversiones en la reducción de pérdidas. ¿Cómo tú reduces pérdidas? Bueno, cambiando transformadores, rehabilitando redes, haciendo subestaciones, y todo eso te requiere recursos. ¿Y cómo vas a tener recursos cuando no tienes ni con qué pagar el costo de lo que estás comprando? Porque es muy costoso. Entonces es una cadena que hay que romper, y la única forma de hacerlo es a estas alturas atacando los 5 ejes fundamentales. Por eso hemos dicho que es un plan integral. No está netamente en la generación, es cierto. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? La generación es el primero. O sea, el aporte mayor a la solución lo da el cambio y ampliación de la matriz de generación, pasando a una producción mucho más económica y sostenible. Ahí estamos atribuyendo un ahorro que puede rondar el 50% en la solución del problema. ¿Qué va a dar un ahorro? ¿Qué va a dar un ahorro? El cambio de matriz y la ampliación de la generación. ¿Y eso se logra con las plantas de carbón? Con las plantas de carbón es el inicio de la solución definitiva al tema eléctrico. Okay. Sin eso, lo otro sería seguir patinando en el lodo. Tenemos las últimas 2 o 3 décadas escuchando que las pérdidas, que los cobros, pero eso no va a ser suficiente para solucionar el problema. O sea, hay que pasar a una producción económica y eficiente. Hay que dar energía a la población suficiente y a buen precio, para ellos y para quienes la distribuyen. Entonces, justamente, eso es lo que busca la ampliación y cambio de matriz de generación. Entonces, uno es la generación. El segundo, ¿cuál sería? Usted mencionó... La reducción de pérdidas. O sea, la reducción de pérdidas es toda esa energía que se pierde. Ahora, ¿por qué se pierde la energía? Tú tienes transformadores que están en muy mal estado, que a veces ustedes escuchan que se explota un transformador, sí, porque tienes una sobrecarga, tienes 50 conectados donde deben haber 25, 100 donde deben haber 50, por falta de transformadores. Tienes redes muy vulnerables y en mal estado. Tiene subestaciones que no pueden domesticar ni hacer llegar la energía con la calidad requerida a los hogares. Y entonces eso requiere inversión. ¿Cuánto se estima que es la inversión a este momento en rehabilitación de redes, subestaciones y transformadores? Cerca de $800 millones. ¿Que habría que hacer? Habría que hacer. Entonces, tú no puedes sacar ese dinero
si no te queda absolutamente nada para invertir, porque todo tienes que pagarlo a los generadores. Eso y un poco más, o mucho más, que tiene también que buscarlo el Estado, que es más de $1.200 millones al año. O sea, además de lo que tú cobras, tienes de los que se cobra, el 78% se le paga a los generadores. Tú puedes invertir un 8%, un 10% en la operativa, en proyectos mínimos, tienes un 8% operativo y tienes un 4% que es el gasto de personal en el sector en su conjunto. Pero el grueso de todo ese dinero es para los generadores. Por eso, en esta gestión se han pagado $4.700 millones a los generadores. $4.700 millones. O sea, esta crisis, si nosotros la cuantificamos sin emotividad alguna y toda la objetividad posible, le cuesta al país $3.200 por minuto. De nuevo, $3.200 por minuto. Por minuto, le cuesta la la crisis ineficiencia del al sector país. eléctrico. Correcto. $3.200 por minuto. Por minuto. Por minuto. Le cuesta esto a la República Dominicana. Entonces, tú tienes que eliminar todas esas plantas que generan en base a combustibles fósiles, sustituirlas por una base mucho más económica. Porque si fuese, por ejemplo, el carbón mineral, que no es carbón vegetal, sino carbón mineral, ha tenido una tendencia a la baja. Estamos diciendo que tú estarías con esos 720 megavatios, son 2 unidades de 360 megavatios cada una. Luego ya en producción neta puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo según ya el resultado final. Pero tú tienes 2 plantas de 360 megas cada una, 720 megavatios. Esa energía que tú vas a inyectar al sistema estaría desplazando energía que tú compras hoy por encima de 25 centavos de dólar. Y tú la vas a utilizar por energía que no te va a llegar a 12 centavos. Entonces, de 25 a 12 centavos. centavos. Entonces, sí, tú Con vas las a tener, plantas. claro, un ahorro sustancial, pero además mucho más energía para suplir esa demanda creciente y poder entonces dar un servicio que la gente te agradezca con mucho más, sin interrupciones de servicio, a buen precio, y te hará posible entonces cobrar efectivamente y te van a recibir bien cuando vayas a llevar esa factura a los hogares. Entonces es una cadena donde el acontecimiento fundamental es el proyecto Punta Catalina y derivado de ahí todas las acciones que conforman el plan integral para solución del problema. Entrando en el tema de la central termoeléctrica Punta Catalina, las 2 plantas de carbón, decías entonces que con la entrada en operación de estas 2 plantas, el precio del kilovatio bajaría de 25 a 12. Esa energía, a ver, tú necesitas para suplir el país, tú estás demandando en la hora pico, en la mayor demanda ha alcanzado 2.400 megavatios, que es de 7 a 12 de la noche, es cuando más se consume. Para tú lograr juntar esa energía, tienes que empezar a recoger todas las plantas que hay en el sistema, hasta que tú puedes completar la demanda que tienes. Correcto. Si tú logras adicionar o incorporar 720 megavatios a buen precio, tú estarías sustituyendo energía cara por energía barata. Sí. Automáticamente eso te baja los costos. Entonces, en lugar de nosotros tal vez haber comprado 4.600 millones en 2 años, tal vez compraremos 3.000 o 2.500. Y con ese excedente, entonces tú podrías tener recursos suficientes para acometer contra toda la restauración y rehabilitación de redes que está pendiente por décadas y que sigue afectando y dando unas pérdidas muy altas, técnicas y también no técnicas. ¿Cuál es la situación entonces con la central termoeléctrica, con las plantas de carbón hoy día? ¿Cuál es? Mira, en la parte anterior, Roberto, a mí quiero darte un dato interesante y es, nosotros a diciembre de este año habremos culminado 72 proyectos de rehabilitación de redes a nivel nacional. ¿Qué es interesante ahí? Donde hemos rehabilitado las redes, hemos puesto servicio 24 horas. El consumo ha variado muy poco. En términos materiales, tal vez un 10-15%, pasando de un servicio con interrupciones a 24 horas. Pero porque la gente aprende a ahorrar cuando sabe que tú le estás midiendo efectivamente su energía. Sí. Tú les pones 24 horas y le pones telemedición o medidores prepagos. Entonces la persona puede administrar su consumo, saben cuándo deben planchar, cuándo deben lavar,
cuándo tienen que apagar los bombillos, porque están viendo ahí cómo va su disponibilidad de energía. Entonces, las pérdidas han pasado de 40 y 50 entre 22 y 12%. O sea, tú puedes rebajar de 40% y hasta 50% que estaba perdiendo, tú pasas a un 13 y a un 15%. O sea, eso lo da la rehabilitación de redes, pero necesitas recursos para poder acometer toda la inversión atrasada que tenemos a nivel nacional. Con Punta Catalina tenemos un proyecto de calidad mundial en términos técnicos, unas plantas que van a producir por más de 3 o 4 décadas energía de calidad y de buen precio. Tú puedes hacer desde ya los cálculos. Imagina que tú estás comprando a 25 y eso tú lo vas a comprar no más de 12. Solamente 700 megavatios por un ahorro de 10 ya te da $700 millones en el año. Si tú calculas que el ahorro podría ser de 12, ya estaría hablando de 960 millones al año. Si eso se redujese a la mitad, tú estarías ahorrándole al país anualmente $500 millones. O sea, siendo lo más pesimista posible, tú estás hablando de $500 millones al año en ahorro, que para el caso del subsidio es prácticamente el 60 o 50% del subsidio anual que dé el gobierno para poder dar un servicio precario, de mala calidad y costoso. Entonces, esos son las lo que plantas estamos buscando significarían un mitigar. ahorro de 500 millones. Mínimo, al año. Al año. ¿Cuánto cuestan las plantas? Las plantas tienen un valor, si analizamos el costo por megavatio de la planta, porque cuando tú calculas una planta, tienes que verlo en función de cuánta energía te produce. Mientras más energía, pues, obviamente, que el precio es más elevado. Son plantas de 360 megavatios y el costo estaría rondando los 2.000 millones, exactamente $1.945 millones. Las dos. Las dos. Es decir, que en 4 años con el ahorro estaría cubierto. Ahí tú no tienes el ahorro, el beneficio de la planta per se. Ese es solamente un ahorro en compra. Sí. Ese proyecto se recupera. Su retorno está en menos de 4 años. Genial. ¿Cuál es la situación entonces? Por eso, ¿Ha ido avanzando por eso el proyecto, al ser evaluado por el Banco Nacional de París, que tuvo a su cargo la evaluación económica de la oferta, catalogó la oferta como ideal, porque de los últimos 20 proyectos de ese tipo y de esa calidad, 17 tenían precios muy por encima del nuestro. Y los otros competían con el nuestro. Es decir, que tenemos un proyecto donde el reto es también lograr que salga al precio que se ha pactado, que sería realmente un récord de valor encomiable, poder lograr que ese proyecto termine a los precios que se ha pactado con los que están ejecutando la obra. Energía TV presenta Informe Energético. Los clientes y usuarios del suministro eléctrico residentes en 4 provincias del sur del país comenzaron a ser beneficiados con la puesta en servicio de la nueva subestación eléctrica Cruce de Ocoa. Con los trabajos realizados en lo adelante, cuando se presente una falla en la red de transmisión, solo afectará un tramo de la línea de 69 kilovatios del 15 de Azua a Pizarrete. Las provincias beneficiadas con los trabajos son Azua, San José de Ocoa, Peravia y parte de San Cristóbal. De acuerdo con los técnicos de EDESUR, los trabajos fueron realizados por la empresa de transmisión eléctrica dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, afirmó que la urgencia que existe con el pacto eléctrico se debe, entre otros motivos, a que el mismo tiene que buscar solución a la gran problemática social causada por la irresponsabilidad de políticos que ofrecieron el servicio eléctrico gratis en tiempo de campaña. Dijo que ese ofrecimiento se hizo sin tomar en consideración el costo de la energía, lo que ha provocado que entre el 35 y 40% de la energía servida por las empresas distribuidoras no se esté pagando. El empresario Antonio Isa Conde llamó a la población a empoderarse de las ideas y la visión del gobierno y los demás sectores que participan en el pacto eléctrico, a fin de que se logre resolver el problema energético en el menor tiempo posible.
El asesor de políticas de desarrollo del Poder Ejecutivo sostuvo que con los pactos educativos y eléctricos, ambos contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, a la República Dominicana se le ha despertado la esperanza. Colaboradores de la empresa distribuidora de electricidad del Este realizaron una jornada de reforestación en la Guasoma, Monte Plata, como parte de las acciones de responsabilidad social de esa empresa. Según la distribuidora del Este, la labor fue llevada a cabo por más de 50 colaboradores de la distribuidora en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, que aportó más de 1,000 plantas que fueron sembradas por los empleados de Este. Edenorte Dominicana dejó inauguradas las obras de rehabilitación de redes realizadas en El Higüero y el residencial Don Zoilo, en la ciudad de La Vega. Los residentes en esas zonas, con los nuevos trabajos, disfrutarán del servicio continuo de electricidad. El ingeniero Julio César Correa, administrador de Edenorte, aseguró que las mejoras que se realizan en ese servicio forman parte de las inversiones que por más de 7,000 millones de pesos realiza el gobierno en la provincia de La Vega. Y le puedo decir que a la vuelta de 2 años y 2 meses que llevamos al frente de Edenorte, todos los municipios de las 14 provincias de la región del Cibao, con excepción de una parte del municipio de Montecristi, todos los demás municipios cabeceras tienen servicio continuo de 24 horas. Buenos días, Bichara, Catherine Díaz, Noticias SIN. Usted habló, y Marchena, claro. Usted habló de un costo por minuto en el asunto de del suministro de energía para el país de $3.200 dólares, $3.200 por minuto. Pero también habló de una inversión que se requiere hacer de 800 millones para la revitalización de las redes. Con esa inversión en la reestructuración y mantenimiento de estas redes, ¿se puede bajar este costo de generación diario que tiene el gobierno? Sí, totalmente. O sea, si nosotros logramos, imagínate que alguien vive en una casa y la casa requiere de una reparación, pero el ingreso que tiene esa familia se le va en la alimentación y la educación de los hijos. Tú no puedes dejar de comer o dejar de educarle para ponerte a reparar algunas cosas. Aquí pasa igual. Si nosotros no tenemos, primero habría que lograr un ahorro en la casa y con ese ahorro tú podrías ponerte a reparar o tener un ingreso mayor. En este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Queremos rebajar el costo de producción, comprar más energía pero a un precio menor. Entonces con ese ahorro poder hacer las rehabilitaciones de redes que el país está demandando y que estamos atrasados. Porque no podemos nosotros pagar toda la factura mensual de los generadores y si no podemos pagar eso, mucho menos podemos tener recursos para inversión en rehabilitación. Entonces, Punta Catalina puede ser el inicio de esa solución real porque te va a permitir comprar energía más barata y en abundancia. Y con ese ahorro interno tú podrás entonces emprender más agresivamente los proyectos de rehabilitación. Hoy lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Logramos 150 millones de fondos internacionales, préstamos, para poder hacer 72 proyectos. Ahora estamos buscando 150 más, de los cuales haya 168 aprobados, para emprender 52 proyectos adicionales que ya están identificados. Eso trae reducciones importantes de pérdidas, pero no en la magnitud que el sistema lo está demandando. Pero avanzamos en la medida de las posibilidades. Buenos días, Luis Villaverde, Canal 4, República Dominicana. Yo tengo 2 preguntitas, breves y simples. Número 1 es si en el pacto eléctrico se tiene contemplado atacar todos esos contratos leoninos que son los que en su mayoría disparan los grandes costos, ¿verdad? En este sistema. Y número 2, si se pretende llevar a otros sectores donde hay muchos niveles, donde hay grandes niveles de pérdidas, el sistema que es de electricidad prepaga, ¿verdad? O sea, yo compro una tarjeta, la guayo y la introduzco en un sistema y ahí yo consumo hasta donde me da la tarjeta. Esas son mis 2 preguntas. Bueno, miren, en la primera parte, la electricidad no es un precio único, sino que es una fórmula. Esto significa, cuando
si una empresa generadora tiene un contrato de venta de energía, ese precio tiene normalmente, o podría tener 4 componentes. El primer componente es el precio del combustible que usa, el precio que esté en el mercado. Si el precio se disparó, él no se afecta, él sencillamente cuando te suma tu factura, te pone ese precio. Entonces está el precio del combustible. El OIM, operación y mantenimiento, la parte financiera que estén involucrados y el beneficio del generador. Él toma esos 4 números y los suma. Dice, tu energía tiene este precio. Si el combustible se disparó, sencillamente cuando vaya a sumar, te pones como está el mercado. Entonces la solución, es cierto que el término de los contratos te da una oportunidad para mejoría, pero la verdadera solución es cambiar la base de generación, porque si yo hago un contrato con una planta que quema el fuel número 2, que es el más costoso, no importa lo que diga el contrato, cuando yo calcule el costo con ese combustible, me va a salir muy costoso. Imaginen un vehículo que sea de 12 cilindros y que solo use gasolina premium. Cuando ustedes calculen el kilómetro por galón, no hay forma de que le pueda dar económico. Ustedes requerirían un motor mucho más bajo y que pueda usar otro tipo de combustible más barato para poder abaratar y tener ahorro. Lo mismo sucede con la generación. Por eso es que el cambio de matriz es fundamental y la ampliación por igual. ¿Por qué? Aquí se han hecho 3 estudios de previsión de demanda y los 3 tienen la misma conclusión. Hay que instalar de aquí al 16, haber iniciado 1.451 megavatios adicionales. De esos 1.451, 600 son en forma urgente para poder mantener el estatus en que esté el sistema, el nivel de servicio que hay, precario. Pero mantener ese nivel precario obliga a instalar urgentemente 600 megavatios. De ahí la necesidad y la obligación de iniciar el proyecto Punta Catalina. Por eso es que estuvimos obligados a iniciar el proyecto urgentemente. Y fíjense cómo nosotros buscamos durante 2 años un suministro de gas natural licuado y no lo pudimos conseguir. Todavía estamos buscando gas, 2 años y pico después. Porque un contrato de gas tú lo puedes hacer a 20 años y te da un precio 90%, 85% estable en 20 años. Pero el gas no ha aparecido todavía. Y tenemos que iniciar un proyecto. No podíamos esperar un colapso para iniciar algo. Por eso es que iniciamos Punta Catalina, porque no está en cuestionamiento el suministro del combustible que va a encender esa planta. Cuando aparezca el gas natural licuado, estamos preparados también, porque solamente en el este hay 1.100 megavatios esperando gas natural para operar a gas natural. Plantas que hoy operan con derivados de petróleo. O sea, estamos en un momento en que hay razones suficientes para que estemos optimistas y entendamos que hay una verdadera solución a la vista, pero va a depender de la consecución y de la terminación de los proyectos y los planes que se han diseñado. Empezando, reitero, por el cambio de matriz y ampliación de la base de generación. Con los proyectos de prepago requieren inversión, como señala. Tú necesitas, en este momento, y es un logro también importante, tenemos el 60% de energía ya telemedida. De energía que se factura, un 60% ya se puede telemedir a distancia. Tú puedes monitorear desde una terminal de computadora a los clientes en un 60% de lo que ya son facturados. Claro, ¿cómo avanzar más? Con inversión. ¿Cómo lograr un sistema prepago más, en un radio más amplio, con servicio y 24 horas? Con inversión. Entonces ahí justamente es donde el recurso y el cash que necesitamos nos pone una barrera para avanzar más rápidamente. Por eso tenemos que sacarle el jugo al poco dinero que tenemos y usarlo de la mejor forma. Y justamente es donde estamos enfocados. Suani. Señor Bichara, Suani Reynoso de 7 Días Digital. Hay algo que me preocupa un poquito, ya usted ha hablado un poco, pero que yo como que no lo entendí bien. El asunto de cuando ya estemos con las plantas ya terminadas, la administración de esas plantas.
Porque lo que yo tengo entendido, que, o no sé si fue que entendí mal, que esas plantas iban a ser administradas por el sector privado junto con el sector oficial. Entonces yo me pregunto si en cierto modo vamos a hacer 2 plantas a carbón para hacer esa inversión, para hacer esos ahorros, y finalmente se la vamos a entregar otra vez al sector privado. Miren ahí, por eso le decía ahorita el tema del precio de la energía, cómo resulta. Si nosotros tenemos plantas con una base de generación económica, no hay forma de que la energía pueda ser costosa, porque es que el combustible es la base fundamental de ese precio. En el caso actual, la energía no puede ser barata, aunque los dueños quieran, porque entonces el combustible le va a resultar más caro que lo que estarían vendiendo. Es un tema de la base de generación. Ahora, esas plantas se va a licitar su operación y mantenimiento para asegurarnos de que ese activo sea bien manejado. Yerlisa Tatis de Telenoticias, señor Bichara. Hablamos de una inversión con Punta Catalina que va a salvar o va a socorrer el sistema eléctrico. Pero ¿qué nos asegura que no habrán sabotajes, como es el caso de las torres de energía? ¿Y cómo va la investigación también de esas torres? Y junto con esa pregunta, otra pregunta. Si los combustibles bajan, ¿por qué la factura no baja? Bueno, recuerden ustedes que fue todo un proceso lograr combinar el tema combustible, por ejemplo, con la gasolina. Ustedes vieron que eso fue un proceso de muchos años y se logró un procedimiento en donde, según el petróleo se comporta a nivel internacional y se refleja ya en las compras directas de los combustibles. Es un escenario de perfección al que todos debemos aspirar y que en un momento de saneado ya el sistema tú puedas transparentar los costos a nivel de los combustibles. ¿Cuál es el escenario actual? Que tú tienes una energía, a ver, una distribuidora, por ejemplo, le compra directamente al generador, pero la distribuidora le vende a millones de clientes. Compra al mayor, pero vende al detalle. Entonces tiene que recoger. Es un almacén y un colmado. El almacén le vende al colmado, pero el colmado le vende a todo el vecindario y le vende a crédito. Tiene luego que irle a cobrar. Entonces, ya cuando ya la energía no existe, ya se consume, porque la energía no se almacena, salvo que sea una batería pequeña, pero tú no logras grande almacenamiento. Entonces, tú tienes que trabajar primero en abaratar ese costo, en poder cobrar un poquito más de como tú compras para poder sanear el sistema. Y yo aspiro que en algún momento podamos tener un sistema que pueda transparentar eso que tú sugieres, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hoy vi unas informaciones que sirvió los organismos de investigación en la página, donde dice que han hecho apresamientos, que han logrado algunos avances. Yo le digo a ustedes, nosotros, el interés no fue inquietar a la población más allá de lo justo, fue hacer un llamado, porque fíjense ustedes que se anuncia la posibilidad de una tormenta, y casualmente ahí entonces se quitan más de 3.000 tornillos a las torres y las chapas que las sostienen. Entonces, era un fenómeno que no podía pasar desapercibido. Habría que actuar rápidamente, poner en alerta a todo el que ve una torre y ve algo extraño, y no teníamos todo el tiempo del mundo para hacer un despliegue. Había que actuar rápidamente, hacer un llamado, y fue lo que nos hemos obligado a hacer para tratar de que la cosa no llegara a niveles trágicos superiores. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.